frente a la Asamblea, acá en la parte frontal del Palacio Federal Legislativo, sede donde debaten, donde confluyen los dos poderes, el poder originario, el poder plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente y bueno, donde sesiona la Asamblea Nacional en desacato. Recordamos nuestras redes sociales, esta parte final de Frente a la Asamblea, tanto en Twitter, en Instagram nos pueden encontrar como @antv_Venezuela y en la cuenta personal @AponteJAB. Bueno, allí Román, antes de irnos a corte, decía algo, ¿no? Allí como en hiperinflación se pueden acordar precios acordados, pero allí este plan económico, bueno, viene a acabar con la hiperinflación. Jimmy, ustedes como delegado y bueno, como revolucionario, ¿esos precios acordados deben respetarse o no? Nosotros en el Congreso, entre las propuestas que hicimos, que debe haber un Congreso económico nacional, de todo el territorio nacional, es decir, que no solamente estén los economistas, y nosotros planteamos allí algunos delegados que tenían que estar economistas de todas las visiones políticas y económicas, pero que también tenía que estar el comunero de la comuna, que también tenía que estar el del consejo comunal, que tenía que estar el campesino, que tiene que estar el empresario, que tiene que estar el trabajador y trabajadora, para que en realidad entre todos le busquemos una salida, porque la crisis económica es una crisis mundial. Y en Venezuela han colocado elementos en el cual han saboteado el tema económico. Entonces bien, los precios acordados son acordados. No puede ser que se siente el gobierno nacional con las empresas que producen alimentos en el cual, o distribuyen alimentos en el cual son necesarios para el pueblo venezolano, y que nosotros que estamos en el escenario, en el caso de Caracas, estamos desplegados en las 22 parroquias de Caracas, los fiscales CLAC, y nosotros detectamos cuando llegamos al comerciante de parroquia que resulta que no puede vender lo que es el producto al precio acordado, porque el mismo distribuidor que se sentó con el gobierno nacional, que se comprometió ante el país, no que se comprometió ante Nicolás Maduro, sino que se comprometió ante el pueblo, incumple cuando nosotros revisamos la factura. Y nosotros podemos decir, hay una asociación llamada Asofrigo. Esa asociación reúne a los mataderos, a los frigoríficos y a carnicería. Esa asociación Asofrigo, nosotros tenemos que revisarla, porque nosotros vamos con toda la fuerza coercitiva del Estado, vamos con el pueblo y vamos con el partido, porque esto en el común del pueblo tiene que ser partido, pueblo y gobierno, y vamos con esa fuerza coercitiva y resulta, vamos y atacamos al comerciante de parroquia, y resulta que el distribuidor, el que se reúne en fe de cámara, el que se reúne en la CT, los que se reúnen en esos ámbitos, en ese ámbito nacional, el que se reúne allí, resulta que incumple con el acuerdo. Es por eso que nosotros decidimos desde el partido y del Poder Popular que esta vez no solamente vaya el Sundé, ni va a ir solamente la Guardia Nacional, va el Sundé, va la Guardia Nacional, va la Policía Nacional Bolivariana, va la Policía Municipal de Caracas, va el partido, pero va el pueblo organizado con los CLAC, y por eso los CLAC tienen los fiscalizadores CLAC, y por eso hubo un decreto constituyente donde los CLAC tienen un fiscalizador, y por tal motivo salvar la patria depende de toda la sociedad. Nosotros aplaudimos a los sectores serios de la derecha venezolana que están diciendo que sí pudiera cambiarse el hito económico en la historia, y eso tiene que ser con la participación de todo el pueblo. No le dejemos el tema económico solamente a los economistas. Los economistas son necesarios en este momento, pero el debate del común del pueblo, la sabiduría del poder popular, la sabiduría del pueblo en este momento es importante para salvar la patria. Bueno, con esa sabiduría del pueblo venezolano, ¿no?, es importante que nosotros lo escuchemos, ¿no? Allí yo creo que nuestro pueblo es sabio, paciente, y bueno, que más, ¿no?, que irnos al pueblo a saber cuál es su opinión, cuáles son sus propuestas en cuanto a esto. Y acá frente a la Asamblea tenemos una sección, Román, Jimmy, que se llama ¿Qué dice el pueblo? Vamos a ver qué dice el pueblo referente a este tema del sistema de servicios públicos para la vez, cómo esto impacta o es impactado a través de la reconversión monetaria y el plan nuevo, ¿no?, el plan de renacimiento económico. Adelante con el video.
hay una mancomunidad entre pueblo y lo que es la industria, pero también sabemos que existe gente externa e interna saboteando los servicios. Y el gobierno ha venido haciendo inversiones gigantescas para ir mejorando en la parte eléctrica, para ir mejorando en la parte de comunicación, para ir mejorando en la parte de lo que tiene que ver con el agua, para ir mejorando en lo que tiene que ver con la recolección de desechos. Los servicios de nosotros aquí en el Estado, las políticas que se han desarrollado, las inversiones que se han hecho, son dirigidas hacia el bienestar de la sociedad, pero mientras estén ahí personas que estén en contra del proceso, pues ellos van a hacer un saboteo tremendo. Nuestro presidente Maduro mejorándolo y dándole a todos su lugar, tanto monetariamente como la ayuda que ha venido dando el gobierno nacional a todas estas instituciones y también la corresponsabilidad de nosotros como pueblo. Los servicios públicos tienen que ser engranados tanto el poder popular como la institución y el gobierno. Bueno, allí nuestro pueblo, ¿no? Nuestro pueblo allí dando sus impresiones en cuanto a este aspecto económico y allí uno de los enfoques que realizaron nuestro pueblo es con la cuarta línea que tiene que ver con los precios acordados vinculados, ¿no?, a los costos de producción y a la tasa de cambio real. Román, ¿usted cree que eso es factible en este momento? Mira, yo antes de referirme a tipo de cambio me quiero referir al asunto de los acuerdos y los precios. Miren, acuerdo de precios es enemigo del pueblo. Los acuerdos de precios no son buenos. En general, usted va a Colombia, usted va a Estados Unidos, usted va a España y compra. Y eso que está comprando no tiene ningún acuerdo de precios. Eso lo que tiene es un esfuerzo innovador, competitivo para alguien llevar ese producto y venderlo allí. Y si falla en esa venta, señor, ese señor quiebra. Y la quiebra de los empresarios es buena para el pueblo, siempre y cuando haya más empresarios intentando sustituirlo, intentando innovar, intentando mejorar lo que nos traen como ciudadanos consumidores. Entonces, cuando hablas de acuerdos, cuando hablas de tasa de ganancia acordada, eso es antipueblo. Cualquier tasa de ganancia acordada es una traición al pueblo. El pueblo necesita dotarse de su innovación, de sus capacidades para producir. Tenemos que perderle el miedo al capitalismo y a producir. Tenemos que producir, solo produciendo se sale de abajo. Y necesitamos para producir un Estado que garantice la vida, que garantice los derechos a la propiedad, que garantice los derechos de las personas a servicios básicos, que garantice energía, que garantice salud preventiva, que garantice educación, que yo pueda conseguir un cupo en bachillerato. En Venezuela se caen a cuchillo por un cupo de bachillerato. Y en general las universidades están llenas de gente, pero no hay cupos que nos formen en oficios para ganarnos la vida. Los muchachos deberían ganarse la vida, no al salir de la universidad, deberían ganarse la vida al salir de bachillerato. Y en general todo eso es deficitario porque tienes un gobierno intentando producir harina. ¿Por qué el gobierno produce harina? ¿Por qué el gobierno tiene hoteles 5 estrellas? Yo no lo entiendo. Yo no entiendo por qué un gobierno revolucionario tiene hoteles 5 estrellas. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, sencillamente nosotros vemos, y para dar el ejemplo del tema de las harinas, tengo que poner el tema de alimentos polar. Nosotros, por ejemplo, aquí en Caracas, específicamente en Antímano, tenemos la distribuidora de alimentos polar y nosotros detectamos lo siguiente. Ejemplo, la Polar. Y es por eso que los precios acordados son pactos de caballero y se tienen que cumplir y el pueblo tiene que defender los precios acordados. Porque si los empresarios se sientan y acuerdan un precio, quiere decir que en el planteamiento se sientan las partes y sencillamente se le garantiza las ganancias, se le garantiza la producción y se garantiza que lo más importante, que se le venda barato al pueblo y que alcance con el nuevo salario en base al tema de el Bolívar soberano. Ahora bien, cuando digo alimentos polar es que en los estudios que se han hecho, que nosotros revisamos, a la Polar anualmente se le entregaban la misma cantidad de dólares en los últimos años. Y resulta que tenían la misma producción, pero cuando revisaban las ganancias tenían los mismos márgenes de ganancia. Pero cuando revisábamos al pueblo, ¿dónde estaba la harina? Te pongo el caso de la parroquia Antímano, para que se observe que hay una guerra contra el pueblo. En Antímano recibíamos 400.000 kilos de harina pan solamente mensual. Y resulta que hoy nosotros recibimos 20.000 kilos, solamente el 5%. Ajá, ¿y dónde está la harina si han producido lo mismo?
si tienen las mismas ganancias, si tienen, se le han entregado, se le entregó durante los últimos años la misma cantidad de divisas, porque el pretexto era que no tenían los recursos para comprar, para importar los productos necesarios. Y nosotros revisamos ahora con los CLAC en Antímano, que tenemos 70.000 familias. Resulta que Antímano, los CLAC, entregan 350.000 kilos de harina pan. Ahora, que no me venga a mí ningún empresario y que no le venga a decir al pueblo venezolano, algún empresario, y que no se venga a decir algún planteamiento que los precios acordados para salvaguardar el poder adquisitivo del pueblo venezolano es sencillamente algo que es violatorio contra el sagrado pueblo. Es contradictorio ese planteamiento. Si hay precios acordados es porque las partes se sientan por el interés superior de ayudar al pueblo venezolano. Y quien vaya en contra de esos precios acordados y que vaya en contra de que se sienta el sector privado con el gobierno para buscar mecanismos de defensa, sencillamente no está en favor de que se salve el tema económico de la República Bolivariana. Pero es que en general, señores, la economía demuestra en todas las partes del mundo que bienes baratos solo hay donde se produce mucho y bien. ¿Entienden eso? En la competitividad está el destino de una nación que pretende conseguir bienes baratos. Fijación de precios, fijación de bienes, calidad del bien, tipo de bien, producción del Estado de esos bienes. No ha conducido jamás en ninguna parte del mundo a bienes baratos. Jamás en ninguna parte del mundo. Los rusos producían un vehículo para la familia y era un vehículo cuadradito como una cajita de fósforo para la familia y caro además, y lo pagabas antes de recibirlo. Lo pagabas por parte antes de recibirlo. Tú no tenías innovación, tú no tenías variedades, tú no tenías tipos de colores, tú tenías un solo tipo de vehículo. En general, si tú vas a un mercado en cualquier parte del mundo y ves variedad, y ves varios tipos de harina y varios tipos de presentación de las harinas para los niños y para los tipos de edades de niños y las leches con grasa, sin grasa, 0%, 1%, 2%, todo eso se produce porque hay alguien intentando capturar el interés de un consumidor. Y ese consumidor va a dedicar su dinero, el que gana trabajando, porque en general tenemos que avanzar a que la gente ganando un salario se gane una vida digna, ¿entienden? Yo no creo que eso los empresarios lo nieguen, ningún empresario que yo conozca en Venezuela lo niega, pero en general si al final tenemos una inundación de dinero en la economía, por la vía que sea, puede que sea no necesariamente de responsabilidad estricta del Banco Central por razones monetarias, puede que sea por razones cambiarias, por una distorsión cambiaria, pero lo cierto, eso tiene que ser arreglado para que lo que nos pagan como salario nos permite ir a comprar donde querramos, no en el lugar donde acordó el gobierno con un productor que su ganancia asegurada hace que eso sea un precio justo. Señores, el verdadero precio justo es el que uno paga consiguiendo variedad. ¿Entienden eso? Entonces nosotros tenemos que avanzar por esa vía y concentrar al Estado en producir bienes y servicios públicos, en garantizar la seguridad de nuestras calles, la seguridad de los ciudadanos, la seguridad de los bienes que tenemos para que no nos roben en nuestras casas, en garantizar además servicios públicos, que haya cloacas porque los niños se enferman por falta de agua y por falta de canalización de las aguas servidas y de los residuos sólidos. Esa es la primera política de salud. La primera política de salud no es un ambulatorio. La primera política de salud es agua. La primera política de salud es agua. La segunda, cloaca. Y en Venezuela todavía uno va caminando por las calles y salta agüitas grises con mojoncitos. Eso pasa en Venezuela. Tenemos que resolver eso como política sanitaria. Jimmy. Bueno, sí, viendo el tema, viendo el tema que habló mi compañero acá del tema de las harinas. En efecto, nosotros cometimos un error histórico, haberle dejado al sector privado el tema de la producción. Exacto. Porque resulta que cuando vamos a los anaqueles no conseguimos los productos, porque sencillamente hay una guerra contra el pueblo para tratar de salir del gobierno. Entonces vamos a seguir nosotros confiando en el sector privado. Y resulta que la derecha venezolana y la oposición venezolana habla de dónde están las harineras nuestras. Si nosotros colocamos eso en los anaqueles, pues resulta que no llega el CLAC. Y nosotros tenemos que garantizar que eso llegue Exacto. directamente al pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque hay una guerra del sector empresarial contra el pueblo.
no es ni siquiera contra el gobierno, porque si tomaran medidas, buscaron medidas económicas para tratar de salir del gobierno, contra el gobierno, sin perjudicar al pueblo, uno dijera, oye, está bien, pero no, es que toman medidas económicas, los sesudos jefes de Cámara, los sesudos de los economistas venezolanos, que tienen condición y pensamiento de derecha, que simplemente lo enseñaron en lo que es en las universidades a pensar en la ley de la oferta, la ley de la demanda, a pensar en el monopolio, oligopolio, en todos esos temas que resulta que el pueblo en este momento tiene que ir a debatir y entender que el tema económico lo resolvemos entre todos. Por eso que tiene que ser un congreso entre todo el pueblo venezolano, para que nosotros digamos que podemos salvar la patria, pero no depender solamente del sector privado. Ojalá el sector privado reflexione, no es un ataque contra ellos. Y que entiendan que si siguen atacando al pueblo, este pueblo va a seguir en resistencia y que ahorita pasamos a la ofensiva y que entiendan que tienen que producir lo que tienen que producir y que no sigan dependiendo, por Dios, que si el Estado le da los dólares o no, porque, ejemplo, Empresas Polar, más 76 años en Venezuela, varias transnacionales en el mundo y ellos no tienen dólares y el pretexto era que no tenían dólares y el pueblo sin los productos de primera necesidad. Por eso es que los precios acordados nosotros tenemos que respetarlos. Yo soy graduado en la Universidad del Zulia. Adelante, Román, adelante. Yo soy graduado en la Universidad del Zulia, estoy orgulloso de ello. Yo defiendo la necesidad de fortalecer el Estado en las áreas fundamentales en las que el Estado debe ser responsable. Soy profesor de la Universidad del Zulia y estoy a la orden de ustedes para cualquier cosa que tenga que ver con ese congreso y con esa convocatoria. Solo quería aclarar eso, que yo pago mi bono de formación educativa porque estoy orgulloso de que el Estado venezolano me formó. ¿Me explico? Y trabajo para Venezuela, para los venezolanos y doy clases en la universidad sin pararle a lo que me paguen en función de eso. Y lo seguiré haciendo. Seguiré entendiendo que el apoyo a la educación es fundamental para transitar una situación de déficit, de problemas, hacia una situación de desarrollo. Pero señores, todavía estamos lejos de un compromiso hacia el desarrollo en Venezuela. Tenemos que avanzar mucho más. Bueno. Gracias, Josalber, por invitarme. No, vale, gracias Jimmy, ti, Román, por venir. Por venir. Un honor, un placer conocerte. Televisión es corto, ¿no? Pero allí, bueno, tengo que decir que Román ha sido uno de los que ha puntualizado en el diálogo entre diferentes, ¿no, Román? Y bueno, Jimmy, bueno, ¿qué tanto combate acá en Caracas y en Antímano? Estos son las personas, ¿no?, que se expresan enfrente de la Asamblea, donde la batalla de las ideas es fundamental, porque el único llamado que nos une, desde el Zulia, donde por allá conoce muy bien Román, hasta el Esequibo, donde nace el sol de Venezuela, donde están nuestras dependencias federales, hasta lo más recóndito de Amazonas, toda nuestra geografía nos confluye a todos y nos llama es a vencer, a vencer, a vencer. Nos vemos mañana viernes a las 5 de la tarde, por acá, por la señal del Pueblo Legislador, ANTV. Que tengan muy buenas tardes. Un abrazo. Ojalá que este mensaje sirva para elevar el debate y que debatan y que salgan los de la oposición a debatir, pero de frente, con altura,